Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos nos sentamos a reflexionar, a escuchar la palabra de Dios. Vaya papá Ñandeyara, yepa. Ñandere noi ñandere atoiña dos anguaisha peña en wea lleva pisa mantica tutabella güero guatá. Hoy potajaisha. Hoy escuchamos ya desde el primer momento el libro del profeta Ezequiel. Estamos en el capítulo 18 del 25 al 28. Así nos dice la palabra del Señor. Así dice el Señor. Ustedes comentan, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de David. ¿Acaso no es justo mi proceder o no es el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita, se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Queridos amigos, esta es la primera lectura que nos presenta hoy la palabra del Señor en este 26º domingo ya del tiempo ordinario. Ya bueno, guatágina, llevas añamos y veñan de Yara, de Nondepe, va para las botañas de Jehuí, pero es interesante. Aquí está entre la justicia y la injusticia. Y sobre todo, el justo es aquel que es injusto. Nosotros de cierta manera es como que decimos, bueno, allá pógina pei justo mía, allá pógina pei pona mía, pero pei y en botado allá anda ya poi. Y ante esta situación justamente el Señor nos reclama, ¿verdad? Y nos dice, esto si después tiene entre comillas un castigo, es decir, consecuencias negativas sobre nosotros, porque ñande ya no y nada ya povero pe y ponaca tuete o tañande contra atañande acá anja echado atarrayo, es decir, las cosas negativas se nos vienen encima cuando nosotros no nos comprometemos con el Señor, cuando nosotros dejamos de lado de hacer el bien. Y por eso justamente apeñan de si hoy na apeñan de ñañe punuya eba ella peñan de yara nacerendo y hoy peñan de yara doy pota y hoy lleva la sheiko pona mí, etcétera, etcétera. Pero sin embargo el Señor enseguida nos reclama, ¿verdad? ¿Acaso no es justo mi proceder? De yara. A ver un poquitito. Ñañe punumilla ñamindo humilla esa mimba eba la pellea. ¿O no es el proceder de ustedes que es injusto? De yara. Eso es para pensar, para que cada uno de nosotros entre en esta sintonía y sobre todo comience a evaluarse interiormente desde lo más profundo de su propia conciencia. ¿Cuál es nuestro proceder ante Dios? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Esto es 2 más 2 es 4 y nada. Cuando alguien que es justo, alguien que siempre estuvo haciendo el mal, pero entonces, bueno, ya por la y vaya, ciertamente que estamos condenándonos nosotros mismos hacia el fracaso. Pero eso es lo esencial y lo fundamental para que nosotros podamos saber, a huella BM 2 más 2, 4, ¿verdad? Bueno, y desde este punto de vista, queridos amigos, justamente les puedo decir alguna vez alguna anécdota que uno va escuchando. Yo llevando a y adolescente hoy hay con las y hace, no, pero mi hijo padre de los 9 años era monaguillo, él nambreja en Temoy, como lo que ahora Dios él le castiga, que se fue y se accidentó, que esto, aquello, ahora como a 15, 16 años lleva.
Ahoma moto ari, ahoma to ñe sientama gato que esto, que aquello, entonces vaya la ñande yara y la está oña cuendie. No, pero había sido olvidado y se había metido en la droga, se había metido en las malas juntas, que esto, que aquello. Acá tú tengo la pecha ñe manguero, pe iba ahí, acá tú tengo las consecuencias son también negativas. Bueno, y eso es lo lo que el Señor nos está diciendo. Cuando el justo se aparta de su justicia y comienza a cometer la maldad, evidentemente que muere. Y después dice, muere por la maldad que cometió. Esta es una forma de decir, evidentemente, que se está refiriendo al aspecto de las consecuencias de nuestras acciones. Vaya bañande, aye bañañe, pues no ya pon, vaya bañande, ñañe, pues no aye vayaico, aupeisa upea y catuojo por añade etena, o si no, evidentemente que la maldad nos va a llevar también a una consecuencia negativa. Y cuando el malvado, y ahora te pone lo contrario, interesante, ¿verdad? Como el Señor nos invita a entender cómo tiene que ser nuestra conducta. A veces cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. ¿Aciertan o pe? ¿Cuál es la consecuencia de uno que comienza a hacer el bien, que lucha verdaderamente por su familia, que lucha por su iglesia, que lucha por su grupo humano, que lucha por su comunidad, que lucha por su país? Entonces, ¿por qué? Y porque esa es la consecuencia del bien, esa es la consecuencia de las buenas acciones. Y aquí entonces nos está diciendo, si el que era malo, pero entonces ciertamente dice, él se salvará. Y él mismo salvará su vida. ¿Por qué? Y salvar la vida quiere decir que nosotros nos metemos en el camino de una concienciación personal. Yande hoy ya esa cuáis Yande hoy ya esa peago la yande yara y botar hacia ya por ahí. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Hay entonces la sentencia final, queridos amigos. Qué lindo que es entonces que nosotros podamos hoy reflexionar sobre esta palabra de Dios. Quiere decir que yo voy a salvar mi familia, yo voy a salvar mi matrimonio. Si yo soy una persona, si soy un hijo que está destruyendo a su familia, que está destruyendo a sus padres, que yo mismo me estoy destruyendo porque estoy en la droga, estoy en el uirore y asimismo también nosotros vamos a salvar, dice, somos nosotros mismos quienes salvamos nuestra nación y nuestro país en la medida en que hacemos bien las cosas, en la medida en que no nos metemos en la corrupción, que nos vamos detrás de las cosas negativas. Ñandécola ya potas allá güeruta, oye, Jaiza en Maya Paraguay ya hipotá. Upeago oicota en la medida en que nosotros, dice, nos convertimos y volvemos del mal que estamos haciendo. Y por eso se insiste mucho, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor hoy, ¿verdad? En este domingo nos está invitando a hacer. Así es que si yo que fuera lleva, mía. Porque así las consecuencias ciertamente serán consecuencias de salvación, consecuencias de felicidad para nuestra vida, para nuestra nación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos con esta segunda propuesta de la palabra de Dios que nos entrega el Señor. Leemos de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 11. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienes entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por envidia ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad y consideren siempre superiores a los demás. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos amigos, esta es la segunda lectura, qué hermosa la que nos está dejando San Pablo. Comienza a ayudarnos a nosotros y a decirnos, ¿verdad?, que nuestro camino de fe es recordar un poco. Pablo, que se pone, ¿verdad?, como guía, como apóstol, Sheimea Cuevenendía lleva, Shehetaña Monguetá Cuevenendía, Hetañan de Yacarua Coñón Dieña, Coñón Día, lleva Añahendú, Añañembo Eva, desde esa fuerza del Espíritu que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces por eso dice: si ustedes quieren darme el consuelo de Cristo, si ustedes me quieren alegrar, si nosotros verdaderamente somos verdaderos amigos en el Señor, si nosotros hemos formado una comunidad, una iglesia, una comunidad cristiana, entonces, entonces, por eso dice: alivianme con su amor. Alivianme con ese amor que nosotros compartimos, que nosotros vivimos. Juan va con algo y por ahí nada lleva la ñaña bueno la ñaña mindu umi porque están va y por algo ñande ya sa coño depende sundi penderun depende abuelita mía llevan va ela nembo eva pues hamba ela iba a ver algo cierto peñan de su peñan de ru peñan de abuela y no hinaña de lleva shemen buje va isi con de la pecha la reicota va isi con de pecha la reicota lleva da pecha guareni donde estamba ego je akwende dego vendan de ella huelan de mondajana lleva are poconde entonces el yapo todo lo contrario pero ya akwende de poco vi va ese pico mi va mi are yapo no me agondaja en mi haciendo ella va ese pico donde se me vuela de jota hay ni hundi
caña, va ese mandela ya pota con algo na y pona. Muy veces me digo, ñañe monguetaba. Bueno, así. Cada uno tiene que entrar un poco, queridos amigos, en esta reflexión. Pablo, eso es lo que está diciendo. Por favor, dice, si ustedes quieren darme el consuelo. Si esta vez ella en duda lleva peña de su peña de abuelita mío, mía la y ya. Oje can, pe consuelo, oje can, pe con asinteo y o sea, lleva peche me embuje, peche nieto. Y algunas veces entonces nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? Esa es la forma, queridos amigos, como Dios nos está hablando. Esa es la forma como Dios se nos está manifestando. Así que tenemos que ser muy sencillos, tenemos que escuchar. Esa es la voz de Dios que nos está diciendo. Así que está en porque pero Villa Correa esa lleva peñadera pisa la ica hubo maltratarla y familia las envirecola ta yiracuera ta iracuera etcétera amba erubea porque doy kibe iñacame lleva no reflexionáis anei mandu ay yagüero mandu ana lleva todas las enseñanzas pero con el esfuerzo y con la lucha y cada uno de nosotros también como los domingos anteriores reflexionamos vendemando Abba cuando nos decía que teníamos que ser misericordiosos, tenemos que ser capaces también de perdonar, de pasar la mano. Llamó a Beñandera Pisabe, Anila Opuesta lleva en ese camino negativo. Y después vuelve a insistir. Si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, ellos venían de Pisabe. Entrañas compasivas, lleva le que tu hanguencha la llamo a Beñandera Pisabe, ya le llame a ave oportunidad, llamo a sa Beñande po, añande, ya llevo que lleva. Porque si nosotros, queridos amigos, también abandonamos a los que necesitan, a los que están en ese mal camino, va a ser muy difícil después sacarlos de algún vicio, sacarlos de esa situación, ¿verdad? Tenemos que ser muy sinceros, muy sinceros. Tenemos que hablar. Ya le cogí ve palabra, ve ahí al caso quitado ellos. Ve ahí se lleva ñañe eana, pero de una manera sincera, concreta. Tenemos que hablar, pero así de una manera en que podamos entendernos para hacer un camino de salvación. Y así entonces después les pide Pablo, denme esta gran alegría, manténganse sobre todo en su familia, en su comunidad, unánimes. Manténganse unánimes. Es decir, con esos mismos valores, con esos mismos principios. Peche pombo es hagüeisa, peñandeña gendúa, peñandeña ñembo eva, cuea lleva oñón 10. Yay cuajanguaisa peñandechara, ñeja peñandechara, ñe ewi lleva ñañe mombarete, hayaguata, hayayapoa lleva. Oye, rueda ñande. Apeise la manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. El mismo amor que nos lleva a ese sentimiento. El sentimiento de bondad, de compasión. No obren por envidia ni por ostentación. ¿Se dan cuenta que es bien claro y bien concreto lo que nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo? Por envidia, ni que la ñande envidioso te, ni que ñamañate lleva, umimba eumia coñande, daja ei la yapona, porque daja ei dentro del camino cristiano. La envidia hay que eliminar, hay que dejar de lado. Opeará entonces ñañe mombaretea, yay cuamaba ñande, hamba eva peñande, yarome eva cuñande, la yaya popona, hamba peñande, yaya popona. Oigo mía lleva o mañana, te va a ya por mi otro cuera, en no mañana en doy cuello y ni va a el oye por lleva. Entonces viene la envidia, ¿verdad? Porque nos quedamos ahí sin accionar y sin hacer verdaderamente y poner en práctica las cualidades y riquezas que Dios nos da. Por lo tanto nos dice, no obren por envidia ni por ostentación. Allí esa case, a veces la se valea, se la haya popave, bañague, se aguanta y por otro. Tampoco se dejen llevar por estas cosas negativas, sino que sobre todo sean humildes y consideren sus intereses sobre todo. Sus intereses, consideren entonces al servicio de los demás. Ya lleguen a Guamba, entonces peñan de comunidad pemuana, ya lleguen allá peñan de rogas, pues pemuana ya de obisa ya esa cuata, eva peñan de yara, los llegurean de Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Dominical.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sí, el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de
habitar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos hoy en este domingo 26º ya del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, que viene, nos ayuda y nos da la fuerza para que podamos hacer un camino de santidad, un camino que ofrezcamos, ¿verdad?, con esas cualidades y riquezas que Él nos da para hacer crecer nuestra comunidad. Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y se fue a trabajar a la viña. Se acercó luego el papá al segundo de los hijos y le dijo lo mismo. Él le contestó: sí, señor, me voy enseguida. Pero no se fue. ¿Quién de los 2 hijos hizo lo que quería el papá? Ellos contestaron: el primero. Jesús le dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de esto, ustedes no se arrepienten ni le creyeron. Queridos amigos, qué hermosa esta parábola, qué hermoso este cuento que Jesús les expone aquí, ¿verdad? Nada más y nada menos que a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Son los que justamente están al frente de la comunidad, con ala tendo taina, con ala un boeina, con ala o esa caina, ¿verdad? Al pueblo o esa PA en el camino de la fe. Y justamente Jesús les está hablando y le está diciendo ante una realidad. Recordemos que los judíos no le aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, no le aceptaron como Mesías. Obviaré con la eina, que este papá, es decir, Dios, que viene y le pide al Hijo, nos pide a nosotros y nos da una linda posibilidad para trabajar en el reino de Dios. Obviaré con la ellos me avisaré. Terejomina en vapo, tejoe mopotimía de peñan de cosque, tejoe mapo. Es decir, la viña se refiere al mundo, se refiere al lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos como cristianos comprometidos. Vete a la viña, a trabajar a la viña. Nos está dando esta posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que aceptamos la palabra de Dios. Ñande Yara Ñe'e, Ñande
ñañamindu urire ayepa yecuajina va peñan de yaras de bueno, ahora te estoy nombrando como un apóstol. El apóstol es aquel que va, que predica, pero cuau lleva hoy cualca lleva peñan de yara emba eva peñan de yara la ñandembo eva cuejamba epa ñande ñamosarambía ahí ñande yo que bueno. Y bueno, y entonces le dice, mi hijo, quiero que te vayas a la viña. Hañe punurabe da ñande gusta para. Ñande ate ñande pide ahí, entonces no da se papá anda se llama no se caneo. Es decir, cuando nosotros miramos solamente nuestros intereses, y eso se refiere justamente después al final, cuando damos ahí. Pero después dice, fue pasando un poco el tiempo, papá voy a votar, entonces hay puto y mía y ya, oye, llámase pobre, mira qué lindo que es esto. El Señor, queridos amigos, que deja en nuestras manos, ¿verdad?, el trabajo en la construcción del reino de Dios. Upeago hinalaje y sea parábola co. Peñan de yara o uña de atoya y ñande hipotande haitema remba apo en la construcción del reino de Dios. Que tenga una linda familia, que tenga una linda iglesia, que tengas un país que valga la pena, un país que pueda limpiarse de toda corrupción. Muchos de nosotros ya responden, no, se pechante a continuarse. Quiero continuar en la corrupción, quiero continuar en las cosas luego, que solamente del amiguismo, dase. Pero después comienza a reflexionar. Oñamindu urire oye esa cual la pecha de la ña continuaron hacienda ya bueno lleva pe esfuerzo sienda ñe punuira lleva cuaguay cualca entero eteame que con mi esfuerzo, con mi lucha, con mi predicación, con esa posibilidad tan linda de las cualidades y riquezas que Dios me dio, y si yo no lo ofrezco a mis hermanos, ciertamente no habrá reino de Dios. Ciertamente que no habrá cambio en nuestra sociedad. Y entonces ahí, al final, se decide y se va. Entonces quiere decir que ñamindo dañande gusta éramos peñas en dupona peñan de yara y añande y nada eva la chica toalla porque estaba ahí por añan de yara o me eva que sea si upeala hay cual hacer la prisa cuera. Y después se va justamente a este segundo y le dice, mi hijo te domina va por la ñande cocuevemo potimilla de ella por mi pe y pona lleva de la pisandie lleva. Sí, papá, enseguida mata. Sí, gente maoina, hambre, vamos a lleva. Pero a la pareja ñañe en pareja la pinta ya pues va a ñamongu un dedito a ello vino y no se fue, y a pesar de que dice igual muestra una predisposición. Queridos amigos, esto es demasiado importante porque la palabra de Dios cada vez más nos está insistiendo y nos está diciendo. Ya tengo muchas veces ya queja lleva ya esa pe ñanden estándas ahí los porambá, oye upala ñande plata, dai por ibey la poja, no hombre, ñen botaú, ñen monday, de todo sucede, y después entonces WhatsApp y ve bombojeras y ve chicaneadas y chicaneros, bueno, y esas cosas hay mucho entre nosotros, ¿verdad? Lastimosas, y todos sabemos, pero sin embargo no movemos justamente un dedito, no movemos nada, pero nosotros, ¿verdad?, cuando escuchamos así, hablamos, ya en duda, ya esa bellura, lleva, vamos a cortar la mano a aquellos que son ladrones, que esto. Ya tengo posiblemente a ver, 2, 3 valores cotala y por la humilla ya potamos, lleva. La ñequitita la ñan de pocuera, movemos la ñequitita. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que entendamos esta parábola. Porque la parábola aquí nos está diciendo que no tenemos que hablar por hablar simplemente, sino que sobre todo meter en el corazón. Al comienzo no nos gusta, pero cuando Jesús pregunta y dice, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Malo ya puede. Y justamente este hijo que al comienzo, él le gusta padre, pero después se metió, hizo, fue a trabajar, procuró, luchó verdaderamente por la construcción del reino de Dios. Y termina diciendo por eso, justamente aquellos, los publicanos, las prostitutas, o una vez y la no, porque Jecobeo ahí lleva. Pero después
ante la propuesta del cambio del Evangelio, sin embargo, después dice, Señor, la shaya ponda era y ponamba, pero ko ange penuta, ko ange piata, haya pota pe y mía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia,
vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria, tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios.
Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Y ahora nosotros estamos en este segmento que le llamamos Ñande Yarañe Responde. Responde a las preguntas que ustedes también van enviando. Y así nosotros podemos compartir con ustedes. Hoy, sobre todo, el Evangelio nos va insinuando hacia un arrepentimiento, ciertamente. Pero aquí también esa palabra de la obediencia, ¿verdad? Porque escuchar el pedido del papá, sobre todo en el Evangelio y las otras lecturas también. El primero que dice, no, pero después obedece. Y después se va y trabaja en la viña de su padre. El otro, sin embargo, que dice, sí, pero ok, y es obediente porque ando ya pues, lleva. Porque justamente le está pidiendo cambio. Y eso es justamente, queridos amigos, lo que muchas veces a nosotros nos cuesta tanto. Esa decisión, tomar partido por Cristo, por el Señor. Ser obedientes, en síntesis. Entonces, hoy ante esa pregunta que ustedes nos hacen, ¿verdad? ¿Qué significa verdaderamente la obediencia? Esto viene de la palabra hebrea que es el famoso Shema, obedecer, ñahendú, escuchar en realidad quiere decir, pero al mismo tiempo significa obedecer. Nosotros también en el guaraní nosotros tenemos esa frase que es escuchar y obedecer, igualito que el hebreo, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos, escuchamos, peñan de cero, peñan de abuelitas, peñan de cochemen, nacerendo y hoy, no quiere decir que no le está escuchando, porque en cuanto a sonido, sino que pues obedece, ahí está. El Shema es la misma cosa, ¿verdad? Tanto en guaraní como en hebreo. Así como en el Evangelio escuchamos. El primero, cuando le dijo que no, ¿verdad? O sea, él conscientemente no quería irse. Pero después, al final lo penala y tuare. Porque después reflexionó, ¿viste? Este es el Shema Israel. El Shema que significa obedecer y se fue a la viña y comenzó a trabajar. El otro, sin embargo, lleva así, ojendupona, externa. Sí, papá, enseguida, se da tan papá, enseguida. Ella de toda la sociedad tantas veces, ¿verdad? Entonces cuando nos ponemos y queremos supuestamente candidatarnos y estamos ahí, pero después cuando estamos en el lugar de no escuchamos el clamor del pueblo, no escuchamos el clamor de la gente, pero no solamente como le estaba diciendo por el sonido que tenemos que ir ahí a gritar todo el mundo para decir lo que tienen que hacer. Más bien la dejó, ni entendemos, ahí nos ande y cuamos, ahí nos va la de pueblo, la de gente y cotea. Digo, es como un papá que tenga que esperar cada momento que venga y se le diga lo que tiene que hacer él como papá, ¿verdad? No. Digo, tú esa silla, ni cuándo mañana, voy a tener venderá, voy a tener vender buena, o cambuse página, o yahuse página, y que a página. Mara la reja anota la cosa que bebes asesina la reja guaña tendré venir. Bueno, y así también, queridos hermanos, estas expresiones, ¿verdad?, de la Biblia, del Evangelio, son tan
antropológica, es decir, con una genia de porque con ambas ego con hoy coña de con ambas ego hoy coña de entonces o peixe ña de ña enduro allá echaron cato estella ñemoitas allá pues tazoto ñon dive pala yagüero guatajan ma veñan de yara ñero vive peñan de recobe. Y eso entonces, queridos amigos, así de sencillo, pero también les puedo decir así de difícil. ¿Por qué? Porque te exige un compromiso. Y justamente cuando nosotros hablamos de la obediencia como un elemento esencial y fundamental para salvar a la humanidad, para salvar a la humanidad, el elemento fundamental es la obediencia. Vuelvo a repetir, porque esta es una palabra esencial, entonces es la raíz para que exista entonces un cambio en la vida. Escuchar, obedecer, Shema Israel. Los judíos hasta ahora entonces, lo primero cuando comienzan su oración dice Shema Israel, ¿verdad? Lo que está en el libro del Antiguo Testamento, de la Torá. Escucha Israel, obedece al Señor. Escucha la voz de Dios, obedece verdaderamente lo que Dios ha impregnado en tu corazón, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y entonces tenemos que esforzarnos, queridos amigos. ¿Y cómo se manifiesta? Ya dijimos, es el papá que te habla y tal vez por ahí podemos también, como ese hijo que al comienzo ando José, ando ya poseina, porque o pocoña nereje y te pide cambio, etc. Entonces me viene en botauda, ya pitaina o pepe, anda ya poina veñan de ya oye reañade. Pero sin embargo, este otro que decía los sí, ya pota, sí, apey, no ya más, entonces no sirve para nada. Entonces, cuando hablamos de la salvación de la humanidad, el Señor justamente hace pasar por este valor esencial y fundamental, ¿verdad? Que es la obediencia. Deja tu patria, deja tu país, le dice el Señor a Abraham, por ejemplo, cuando comienza su camino de salvación. Vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, tenemos que hacer un camino. Tenemos que obedecer al Señor. Abraham es puesto justamente ahí en el capítulo 12 también del libro del Génesis como el padre que creyó. Am, justamente por eso, papá, Am, de los pueblos, el que cree verdaderamente y por eso será el padre de toda la humanidad. La humanidad, si quiere cambiar, tiene que escuchar la voz de Dios. Camina en mi presencia y sé perfecto, le dice. Toma a tu hijo, ofrécelo en holocausto. Ese ya estamos en el capítulo 22 del Génesis, la misma cosa, ¿verdad? Obedecer, escuchar. Y ese sacrificio, entre comillas, que le está pidiendo, porque se acuerdan, dice cuando tenía el cuchillo para matar al hijo, es una imagen espectacular, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dice no al sacrificio de esta manera, sino que sobre todo lo que quiero es ese sacrificio interior. ¿Hasta dónde llega tu capacidad de escucha? ¿Hasta dónde llega tu capacidad de obediencia? Yo no quiero la muerte, sino que lo que yo quiero es la vida. Entonces toda la existencia de Abraham también se nos va a mostrar como el papá que cree para poder cambiar la humanidad. A través de Abraham, en las promesas que va a recibir de parte de Dios, dejar la tierra, comenzamos con eso, deja tu tierra, vete a aquella que yo te voy a mostrar. Pero al mismo tiempo después le dice también, ¿verdad? Yo te daré la descendencia justamente para que a través de tu descendencia puedas escuchar la voz de Dios, puedas entender lo que Dios te está pidiendo. O sea, vas a formar el pueblo elegido. ¿Por qué un pueblo elegido? Porque de pueblo lleva de cotajina, upeare añan de ella pota peipona mía con toda la humanidad. Vas a ser el modelo, vas a ser el ejemplo, vas a ser ese camino verdaderamente de pueblo que necesitamos para convertir al hombre, para convertir a la humanidad. Y toda la existencia de Abraham entonces reposa en la palabra de Dios. Toda la existencia de Abraham, todo el camino, el existir de este pueblo, de esta nación, ¿dónde se fundamenta? ¿Cuál es la base? Y justamente dice en la palabra de Dios.
Y esta palabra le impone constantemente avanzar a ciegas y realizar gestos cuyo sentido no se le alcanza. Gestos, escucha, lucha, empeño, dificultades ciertamente. Por eso es que ese primer hijo también en el Evangelio decía, no, se nada sei, papá, se nada sei. Hace trigo la se carne, da se llama a la viña. Pero después se da cuenta y dice, si yo no hago, si yo no me pongo las pilas, evidentemente que va viendo ya como ahí. O pega con la ñande ya es, pe ñande roga, pues pe ñande la ña cambia seno lleva, pe ñande capilla ve, pe ñande tupao ve ñande la ya por seno gina pe y pona mía. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios, porque somos nosotros los responsables. No va a venir Dios a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Algo de ti, peligro, llevas algo de ti, forma de pensar que algunas veces nos va entrando como ese bichito en el corazón, en la mente, pensando, Dios une a otra o ya popa lleva. Está hoy la oña pesa, ¿verdad? Como, que ya estamos a la fin del mundo, que ya opata, que ya estamos en el último momento, etcétera, etcétera. No, el último momento es ahora y el último momento es nunca. ¿Por qué? Porque el último momento es cuando vos verdaderamente comenzás a hacer las cosas negativas. Ezequiel, en la primera lectura. Si ese que estaba en mal camino se convierte y dice desde ahora, Señor, me voy a poner las pilas y voy a comenzar a trabajar por la construcción del reino de Dios, evidentemente que las consecuencias serán consecuencias positivas. Pero para eso está la obediencia. Y la obediencia, ¿qué quiere decir, queridos amigos? El escuchar, ¿viste? Tenemos que escuchar. Es que nos hemos separado tanto de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, lastimosamente, influencia, sobre todo de secta, protestante, todo es como algo que cae desde arriba, desde el cielo. Es como dejar nomás ya que a la fin del mundo, a Pepe y Cota, y nosotros nos quedamos como espectadores. No, Señor. Justamente la religión, ligarse quiere decir entrar en sintonía con tu propia existencia. Y katuhanguaisha yaikopona y katuhanguaisha yapopona veñande yaro yiroañande. Ahí está. Esa es la verdadera religión, ligarte a tu propia existencia. Ñajenduja yaikuamba eva peñande yaro me eva cueñande hamba eve baja eñande atoña eñande jaque se ame ecuinde pecualidad vea remoi hangua de la pisacuera benguana. Remoi hanguan de taba benguana. Remoi hangua lleva drogas benguana, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, es una responsabilidad demasiado grande. Y por eso volvemos a subrayar. Y hoy, sobre todo, con estas 3 lecturas maravillosas en este 26º domingo, nos está hablando de la obediencia. Tenemos que ser obedientes. Lo que nosotros justamente no queremos hacer es obedecer. Nos consideramos autosuficientes. Si hay cuapa oí, si no hay cote a aere, va a viejita sepe pa ipea, va a viejita sepe fulano es tal, va a ecopea, mo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que nosotros, ¿verdad? Nos volvemos peagos, volverse dioses. Es decir, nos consideramos nosotros cuantijaños en este mundo como si fuese que viviésemos solo en este mundo. Y sin embargo, con esa actitud y con esa manera de querer caminar en nuestra vida, lo único que estamos haciendo es destruir, ¿verdad?, nuestra comunidad. Estamos destruyendo a muchas personas a causa de eso. En tu familia, si vos te consideras así, sabes muy bien que estás haciendo mucho mal a tu familia. Entonces, queridos amigos, en este domingo 26º, ñañamindu umina guañande yarañe eres ayepa ñajendu, desde esta palabra clave, la palabra obediencia, ¿verdad? La palabra escucha, escuchar la palabra, escuchar a Dios, escuchar el sentimiento de Dios a través justamente del sentimiento, las necesidades de nuestros hermanos. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Estamos en la 26ª semana ya del tiempo ordinario. Vamos a preparar nuestro corazón para hacer un camino de santidad y un camino de verdadera liberación, un camino de verdadera resurrección. Y que la bendición descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.